Muy buenos días, estimados participantes. Les saludamos del Ministerio de Salud. El día de hoy tenemos una entrevista muy importante al doctor Víctor Melgarejo. Él es coordinador del área de capacitación del SAMU, del Servicio de Atención Móvil de Urgencia, la línea 106 del Ministerio de Salud. El tema del día de hoy es un tema muy importante, atragantamiento, que si sabemos reconocerlo y poder actuar a tiempo, podemos salvar muchas vidas. Doctor Víctor Melgarejo, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y gracias por permitir compartir la información con la población que es tan necesario que conozcan cómo ayudar en cualquier momento de emergencia o urgencia que vamos a hablar el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Doctor, la primera pregunta, ¿qué es el atragantamiento? Recordar, ¿qué es el atragantamiento? El nombre técnico del atragantamiento es OVASE, obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño. Muchas veces los niños cuando juegan, ya sea con una canica, ya sea con una piedrita o con el mismo alimento, uno puede estar distraído, puede que hacer que esta persona, en vez de que el alimento vaya hacia el estómago, se vaya por la vía aérea, generando una obstrucción, evitando que el aire llegue a los pulmones. Entonces hay que recordar ahí el tema de que impide el paso del aire hacia los pulmones un cuerpo extraño. Ese es el atragantamiento. Cuando nos dificulta respirar, cuando el alimento o el cuerpo extraño evita el paso del aire a los pulmones. Importantísimo, doctor. Doctor, ¿cuándo el atragantamiento es una urgencia y cuándo el atragantamiento es una emergencia? Eso hay que ligarlo. Esa pregunta es muy importante porque nos permite ligar a los dos tipos de atragantamiento. Atragantamiento leve y atragantamiento grave. El atragantamiento leve es cuando una persona siente que no puede respirar, pero todavía emite algún sonido. Entonces, el señor puede hablar, puede respirar, ayúdeme por favor. Eso significa que está emitiendo algún sonido y es una obstrucción leve. Pero si usted le pregunta, señor, ¿puede hablar, puede respirar? El señor no emite ningún sonido, solo se toma el cuello. Eso significa un atragantamiento grave. Entonces, un atragantamiento leve podría ser que una urgencia y un atragantamiento grave, una emergencia. Y definamos ahí las dos palabras. Urgencia, todo acto que pone en riesgo la vida, pero a largo plazo. Y emergencia, todo acto que pone en riesgo la vida a corto plazo. En ejemplos muy simples. Una urgencia, una persona que tiene un dolor de garganta, un dolor muscular, y una emergencia, aquella persona que tiene un infarto, un atragantamiento grave, fue atropellado o se cayó de altura. Emergencia. Excelente, doctor. Doctor, entonces tenemos el atragantamiento. Doctor, ¿cómo lo identificamos? Una persona que está atragantando y cómo procedemos ante un atragantamiento leve y un atragantamiento grave. Listo, importante esa pregunta es el poder identificar el signo universal del atragantamiento. Son cuando una persona se atraganta, lleva las manos al cuello, un medio de defensa. Se ha tratado de estudiar por qué cuando uno se atraganta lleva las manos al cuello y se dice que es que como quisiera liberar su vía aérea para poder respirar mejor, ¿correcto? Pero ¿cómo actuar ante un atragantamiento leve o ante un atragantamiento grave? Un atragantamiento leve es cuando una persona todavía puede respirar, significa que entra aire, limitado, pero entra aire. Ahí lo que se tiene que hacer es que esta persona tosa, que genere, lo apoyamos para que estimulamos a que tosa esta persona y elimine por sí solo el objeto. Pero si es un atragantamiento grave en la cual no hay paso de aire hacia los pulmones, tenemos que aplicar la maniobra de Heimlich. Es una maniobra que hace una generación de compresión abdominal para eliminar el objeto hacia la parte externa y permita volver a respirar. Importantísimo, doctor. Doctor, ¿estas maniobras pueden realizarse tanto a niños como a adultos? Importante esa pregunta porque el atragantamiento se puede dar en niños, en lactantes, en adultos, y la maniobra para adultos y para niños es muy similar. Lo único que cambia entre adultos y niños es que uno tiene que ponerse a la altura del niño y la compresión abdominal va a reducir la fuerza. La diferencia que es con la maniobra de lactantes, que es un procedimiento muy diferente. Muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta que también nos han hecho es que si nos encontramos solos y nos estamos atragantando, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay maniobras que ustedes pueden encontrar en la literatura, pero no tienen literatura que pueda ser probada. Pero es aquel que utiliza una silla y utiliza para poner a nivel del abdomen. Y con el borde de la silla va a comprimir el abdomen, va a permitir que ayude a eliminar el objeto. Pero lo importante de esto es que si está uno solo, mantener la calma, buscar a alguien que pueda estar entrenado en aplicar la maniobra de Heimlich.
Y estos momentos nos ayuda a que poder masificar esta información, a que muchas personas estén entrenadas en maniobras de Heimlich, en estas maniobras que puedan permitir salvar la vida en cualquier momento cuando alguien se atraganta. Hemos tenido la oportunidad de poder ir a emergencias donde llegamos y nos quedamos con la grata o mala noticia, digamos, de que una persona ha fallecido producto de un atragantamiento. Y tú ves 40 personas ahí que lo único que hacían era le levantaban los brazos, le echaban aire, le golpeaban la espalda y nadie aplicó una maniobra tan simple como la maniobra de Heimlich. Por eso estos momentos de masificar la información, de llegar a la población con estas maniobras, va a permitir minimizar la pérdida de vidas por atragantamiento o obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño. Muchísimas gracias, doctor Víctor Melgarejo, coordinador del área de capacitación del SAMU, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia, la línea 106 del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cuándo nos comunicamos? ¿Cómo comunicarnos al SAMU? Listo, importante recordar los números de emergencia. El 106 del SAMU va a permitir que al momento de que ustedes llaman, ya tengan una persona al otro lado del teléfono que les pueda guiar qué hacer, cómo ubicarse, cómo generar una compresión abdominal si tiene un atragantamiento. Entonces, ya al otro lado del teléfono tienes una persona entrenada con conocimiento amplio que te puede ir guiando hasta que llegue la unidad, la ambulancia del SAMU, al punto de la emergencia, al domicilio, o uno se encuentra en la calle, pero va a permitir ya una guía vía telefónica hasta el momento de la llegada de la unidad de ambulancia. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Víctor Melgarejo. Gracias por brindarnos esta información tan valiosa de lo que es el atragantamiento y esta maniobra tan importante que todos podemos aprender, que es la maniobra de Heimlich, que el doctor más adelante nos va a explicar. Ha traído una demostración de cómo podemos aprender a realizar la maniobra de Heimlich. Doctor, muchísimas gracias. En breves instantes vamos a comenzar con esta presentación. Muchas gracias.